Escuchábamos entonces un poco el espíritu y las razones, los motivos para plantearla al Ejecutivo. Olvidémonos proyecto de ley, que es un titular que anduvo ahí por los medios y lo repetimos y no. Plantear al Ejecutivo que se decrete la esencialidad en lo que tiene que ver exclusivamente con los servicios de comedor para el próximo paro del 15 de junio de la educación. ¿Qué les pareció la propuesta? ¿Qué comparten? ¿Qué no? Pablo. Creo que es algo interesante, es un punto de vista muy interesante. Esto no es nuevo. Vamos a entendernos, ya por allá por el 2013 me recuerdo que había unos paros zonales en las escuelas y demás, y en alguna oportunidad también los chiquilines habían quedado sin los alimentos. Después, vos lo comentabas, en el 2015 el propio Tabaré Vázquez decretó la esencialidad por un tema de los alimentos y la limpieza de los salones escolares. Ya pasó el año anterior, donde casi 40.000 niños se quedaron sin alimentos producto de las culpas que se echaban entre las autoridades de la enseñanza pública y los gremios. Bueno, porque siempre, insisto, siempre está el tema de lo puede resolver, como con anticipación, el codiceo. Pero es que tenemos que terminar con el problema de echarse las culpas. Una cosa son las medidas sindicales, que estarán bien, mal, regulares, se pueden aceptar o no, eso es una cosa. Otra cosa son los 275.000 niños que se atienden en las escuelas públicas y que se alimentan gracias al servicio que esta brinda. Entonces, eso es lo que está en discusión y es lo que se quiere salvaguardar. Son 2.300 y pico de escuelas que brindan este servicio. No se puede estar en la discusión de que vos tenés la culpa, yo tengo la culpa, se puede prever anteriormente entonces o no. Está, esencialidad, va. No, pero por ahí. Esencialidad o no, una solución se tiene que encontrar. No hay que olvidarse acá y bueno, que el servicio de alimentación se está dando inclusive en las vacaciones. Vamos desde antes. ¿Quién tiene la responsabilidad, en realidad? Pero ahí está la madre del problema. Porque empiezan a discutir quién tiene la responsabilidad, el gremio o las autoridades. La responsabilidad no es discutible. Vos utilizaste la palabra culpa. La culpa no es de nadie. La única culpa que conozco es la culpa de Colón de noche. Pero después, la culpa es de todo. Culpa no tiene la gente. No, la culpa es de todo. La realidad es que acá hay responsabilidades. Sí, la responsabilidad de la gestión la tiene ANEP. Por lo tanto, ANEP, si un mes antes, en este caso 20 y pico de días antes se entera que va a haber una paralización, ANEP tiene que gestionar cómo va a distribuir, porque es quien administra, porque nosotros los trabajadores no gestionamos. Los trabajadores tienen derecho a tomar una medida sindical y si lo informan en tiempo y si lo dan a conocer en tiempo y forma, quien administra tiene que organizar cómo va a distribuir los alimentos. El Poder Ejecutivo perfectamente puede entender que tiene que decretar la esencialidad y listo. Esa es tu posición, tu forma de ver las cosas. Cuando escucho diputadas como esta diputada que escuchábamos recién, reitero la frase de que tenemos los parlamentarios que Alexandra Insaurralde, ¿no? Tenemos los parlamentarios que merecemos. Yo tengo una diputada del Partido Nacional que reconoce la carestía, el hambre, ¿no? Lo que el gobierno dice que no existe. Porque aparte, sinceramente, Victoria siempre es fenomenal preguntando. 3 veces le preguntó a la diputada y las 3 veces dijo que en este contexto, por lo tanto, está reconociendo un contexto que su gobierno no reconoce. Primera cosa que dijo la diputada. Te hago un paréntesis. En el 2013... se alimentaban 240.000 niños en este país. Época de bonanza y crecimiento, ojo. Si es esencial la alimentación en las escuelas, ¿a vos te parece que no? Los sábados y domingos, la diputada, me imagino que de la mano de lo que está escribiendo, escribirá que los sábados y domingos hay que buscar cómo darle de comer a estos niños que están pasando hambre. Porque pasan hambre de lunes a viernes. Sábado y domingo no pasan hambre, los feriados tampoco. ¿Cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? Bueno, pero meter sábado y domingo cuando la educación va de lunes a viernes. Pero está ¿qué tiene planteando que la ver? esencialidad de la alimentación, no de la educación. En días hábiles. Valeria, no dijo en días hábiles, ella dijo. Bueno, pero es lo lógico. El Estado tiene otras herramientas para dar de comer a personas que lo necesitan. No les da de comer los fines de semana. La realidad es que no hay una herramienta para cubrir. a hogares de distintas maneras. Pero no tiene la forma de cubrir la alimentación que estos niños tienen. No hay una bonificación específica para sábado y domingo para que puedan comer. Si ya se aplicó el ticket, que no lo aplicaron por responsabilidad de los docentes. ¿Vos estás consciente de lo que está sindicato, diciendo? El ticket lo aplicó ANEP en momentos en que no podía dar de comer en comedores, buscó una herramienta para que le llegara a la gente el ticket de alimentación que le retiran en cualquier local. ¿Vos sabías que esta administración
Es la primera vez en la historia, el año anterior y el anterior también, que durante las vacaciones se alimenta a 180.000 niños. Es la primera vez en la historia que hay una pandemia del tipo que tuvimos, yo qué sé. Bueno, no para sé, situaciones excepcionales, a vos te sirve la pandemia cuando la las cosas se hacen realidad. bien, pero hoy no pero estamos cuando en justifican pandemia, las cosas que se Pablo. hacen mal, pero no hoy te no sirve. hay pandemia, la Ese discurso esencialidad la ese estamos discurso es medio planteando extraño, hoy, ¿no? que no hay pandemia y basada en la carestía y el hambre que dice el gobierno que no hay. Vos Entonces, lo que digo es... Vos entendés que no es importante alimentar a 275.000 niños. Es importante. Antes de plantear un pedido de esencialidad, primero que nada, yo hubiera llamado al sindicato para preguntarle cómo funciona la guardia gremial. Bueno, porque de hecho hay una guardia gremial. Pará, que porque son ahí no podemos pasar por... Podemos no coincidir más, coincidir menos, pero no pasa por arriba de lo que dijo la invitada telefónica, perdón, la diputada dijo que obviamente previo a plantear esta iniciativa se averiguó y se investigó. Sí, pero nunca habló con el sindicato. Dijo, hablé con docentes que conocemos y con directoras, dijo. Y bueno, ¿qué va a decir el sindicato? No, pero dentro de la negociación colectiva hay un montón de sindicatos que le han planteado ante situaciones excepcionales, guardias gremiales excepcionales, y se han hecho. Yo qué sé, nosotros, por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo. Nosotros antes de la pandemia, los trabajadores municipales no teníamos vacunatorios móviles. Surgieron con la pandemia. Y de hecho, cuando hubo una paralización general, hubo un pedido de guardia gremial para los vacunatorios y a excepción de las guardias gremiales que siempre tienen los municipales, que son cementerios, salas velatorias y zoológicos para darle de comer a los animales, se agregó la guardia gremial. O sea, no hay una intransigencia... pero tampoco todo... La palabra sindicato no es que todos sean iguales. Estamos hablando de la educación y vamos a estar hablando de otra cosa. Pero el sindicato de la educación parece que tiene Igualmente, la capacidad de diálogo. Son situaciones abierta. Y contextos muy distintos. A ver, donde no hubiera guardia gremial para los vacunatorios, ya eran los enemigos públicos. Pero eran los vacunatorios móviles de la Intendencia. Sí, o sea, lo que sea, igual. Como hubo de la salud, cuando tuvieron paro de la salud, sí, en los vacunatorios. Pero más vale. Bueno, por eso digo... Pandemia mundial, más vale. No es ni un mérito. Esto es otro escenario, porque además realmente, sí me parece que miren lo debatible que es, además, ¿no? Terminar de entender si es necesaria una medida de esta naturaleza, si no es una afronta mayor al sindicato de la educación. Pero es una confusión. A Para ver. empezar, la declaración de esencialidad le corresponde al Poder Ejecutivo. La diputada está en el Parlamento. Entonces yo hasta lo vería como una injerencia, porque es una decisión que si la quiere tomar, la tiene que tomar el Ejecutivo. Bueno, pero sí lo va a tomar el Ejecutivo si lo Está toma. bien, pero que ellos se muestren preocupados. Ahora, que elaboren un proyecto de resolución, para mí es una injerencia. Bien. Yo puedo entender el espíritu. Puedo entender el espíritu, lo entiendo, lo comparto, es horrible que los chiquilines. Ahora, la decisión tiene que ser del Ejecutivo. Si no, vamos a empezar a pisarse los poderes. Uruguay se funda en 3 poderes independientes. Ejecutivo, legislativo y judicial. Que el Bueno, legislativo, pero el Parlamento no le eleva nunca proyectos al Ejecutivo. pero no en este formato y para un día. sí, O sea, no. es como rarísimo. La Bien. verdad, No, es como puede rarísimo. sugerir o puede promover una Está bien. instancia de minuta de comunicación, que es lo que en este caso aparentemente... Minuta sí, no como proyecto de resolución. No, claro. Suena extrañísimo. Es al revés. Bueno, pero- Y más por un día único, aspirando a que después A rebobinen que genere y un piensen. precedente, dijo. Por eso, quieren crear un ¿O precedente. será solo para tenerlo sobre la mesa el tema? Yo creo que es para cuestionar, yo creo que es un cuestionamiento de fondo a la medida, porque al final de la llamada, ella planteó que hasta el motivo de los paros, cuando sos un funcionario público, es cuestionable y discutible por la población. Dijo, deberíamos de tener un debate sobre las medidas de los sindicatos públicos. Para mí ahí, por eso digo que termina siendo aún más grave. Comienza con el tema de la recomendación, de la esencialidad por la alimentación, pero después va a que si sos funcionario público, poco más estás coactado en tu posibilidad de poder tomar medidas gremiales, porque primero hay que discutirlas en la población. ¿Dijo eso? Sí, ¿O lo es dijo. una No, interpretación no, ya no, No, ultra? dijo Hay que algo- había que debatir el motivo y hay que en algo- realidad el centro... O que las plataformas eran debatibles. No, dijo que el centro es el que recibe el servicio y no quienes toman la medida. Lo dijo, lo dijo pero así, El de hecho... principal problema que tenemos en todo esto es A ver. que tenemos un número muy importante de niños desde hace años que reciben sus alimentos en las escuelas. Cuando la verdad que lo ideal sería que eso no pasara. No porque no les dieran el alimento, sino porque no deberían depender exclusivamente de la escuela para recibir los alimentos. Por lo tanto, ese es el primer punto que hay que solucionar. Y no me queda dudas de que la legisladora está apuntando a eso. Me parece que la herramienta no es la correcta, para nada. El segundo punto, y alguien podrá decir, pero no estamos hablando de esto, pero para mí sí estamos hablando de esto, es que cuando las escuelas
cuando hay un paro, las escuelas siguen abiertas. Eso tiene que quedar claro. Los niños pueden concurrir y ahí debería dárseles la alimentación y también contenerlos en ese lugar, aunque no esté toda la plantilla de maestros para dar clases. Pero las escuelas, cuando hay un paro, hay una medida gremial, no cierran. Los que no van son los maestros. Los niños pueden concurrir y las escuelas están abiertas. En tercer lugar, me parece muy bien que se hable de la vocación y está bárbaro. No debe haber en el mundo tarea vocacional más relevante que la de un maestro, la de un sacerdote, la de un militar. En fin, hay un montón de tareas que son netamente vocacionales. Pero que vos tengas la vocación no significa que no lleves dinero a tu casa. Y me parece que ese es el otro gran problema. Porque si bien la educación no se resuelve estrictamente con mejorar los salarios de los maestros, también es muy importante. Y esto también lo venimos teniendo de hace años. Recuerden que el Frente Amplio nunca llegó al 6% prometido para la educación. Entonces, a mí la verdad que un legislador que gana 280.000 pesos en la mano, más otros incentivos, esté hablando de vocación cuando un maestro gana 28.000, es decir, que por cada legislador le pagamos a 10 maestros, y no estoy hablando de otros elementos que también están dentro del salario de un legislador. Bueno, me parece que deberíamos tener una mirada un poco más crítica. No podemos tener maestros ganando 28.000 pesos, por más que digas qué vocacional que sos. Sí, soy muy vocacional, pero yo necesito un poco más de dinero para poder vivir mejor, y porque además la verdad es que esta sociedad está patas para arriba. No puede un legislador ganar 300.000 pesos y un maestro a quien yo le acabo de dejar a mis 2 hijos este mediodía a su cuidado gane 28.000 pesos. Pepe, ¿Quiere decir que el maestro va a ser menos maestro porque gana 28 y mejor maestro porque gana 100? No. Ahora, como vos mismo lo decís, Pablo, dejemos de ser hipócritas. Pongamos la mano en el corazón y digamos, si vos podés vivir igual con 28 que con 300, que es lo que gana un legislador. O voy un poco más, algo que es obsceno. Y hablo de mi propio equipo de fútbol. No puede ser que un jugador medio pelo para abajo, esté ganando entre 600 y 800.000 pesos por mes, cuando un maestro gana 28.000. Es ridículo, es ridículo. Entonces, no hay voluntad política para mejorar esto de nadie. Porque si alguien piensa que este es un discurso de barricada, o populista, o políticamente correcto, se equivoca. Porque si fuese así, ya estaríamos en esa otra instancia. Y no ocurre. No ocurre ni bajo gobierno del Frente Amplio, ni del Partido Nacional, ni del Partido Colorado. ¿Sabes cuál es el problema? El tema es que cada vez que existe un paro de la educación pública, no hablamos de por qué es la reivindicación del paro, los salarios que son bajos y todo eso que vos acabas de decir, que yo lo comparto 100%, sino que hablamos del problema de que los niños se van a quedar sin alimentos. Entonces, sea con un decreto de esencialidad o como fuere, ese tema tiene que resolverse, pero mismo por un tema de inteligencia en la medida de los gremios. El tema es quién construye ese relato, Pablo. Bueno, pero no es un tema de construir el relato, es un tema de decir, yo, gremio de la educación, tengo tal y cual reivindicación que se podrá o no compartir. Ese es otro tema. ¿Está bien? Pero el tema de la alimentación de los niños lo soluciono y lo saneo. Pero vos como y hago foco en la reivindicación laboral. Como gestión. Porque siempre estamos discutiendo lo mismo. ¿Cuál es la plataforma que reclama los gremios de la educación pública por este paro del 15? Está claro. ¿Alguien la sabe? Sí, por supuesto que sí. Vos la sabés, no, Valeria. Pero está en todos lados. Bueno, están hablando, para empezar, del supuesto recorte de 80... Pero eso se viene hablando de hace no sé cuánto. ¿Cómo se va a recuperar el salario que se perdió? En escuelas que no hay personal de servicio para limpiar las escuelas. Nos preocupamos por el comedor, pero no hay quien limpie los baños de las escuelas. ¿Vos me entendés lo que te digo? Bueno, no se habla de eso, se habla de que hay 270.000 niños que se quedan sin su alimento. Pero Pablo, yo eso hay que solucionarlo. ¿Quién pone ese tema arriba por un de la tema de mesa? inteligencia del gremio. Solucionamos este problema y hacemos hincapié en la reivindicación. ¿Por qué responsabilizás al gremio? No responsabilizo, hay que solucionarlo. Pero no es el gremio. Pero es la gestión o que las lo tiene que autoridades. resolver. Pero hay que solucionarlo. Ante un paro, ¿cómo actúo? Y ya lo dejo resuelto. Ante un paro o ante otra situación somos 4 imprevista. y no nos ponemos de acuerdo con quién tiene que solucionarlo. Y vos te parece que se van a poner de Lo que pasa es acuerdo. que le das un peso a los trabajadores que no tienen, Pablo. De a uno, señores, pues si no, no se escucha nada. No es un peso, es un tema de una actitud inteligente en el cual los gremios dicen, señores, cada vez que hacemos un paro... La diputada hablaba de procurar coherencia. Claro, si siempre se hacen paros en pos de los niños para mejorar la educación, bueno, no me los dejes sin comer ese día, buscarle la vuelta. Exacto. Bueno, ese es una para un lado y postura, para la el de la otro. diputada. No tienen por qué creo compartirla. que, Hay otras maneras de procurar que la alimentación llegue ese Pero día. que en realidad esa responsabilidad es de la ANEP. Porque son los que gestionan. No le podés pedir a las personas que están con medidas de lucha que piensen cómo van a solucionar tu problema.
Si sos tú el No, responsable. no es tu... A ver. Es tu ojo, problema. eh, Porque sos es vos el parte que de la gestiona. cosa, de pero ¿cuál es el solución. discurso de los sindicatos? ¿Cómo? ¿Cuál es el discurso de los sindicatos? Es parte de la Bueno, el solución. discurso de los sindicatos es que en realidad están con problemas de higiene, porque hay ratas que muerden a los niños, están con problemas de falta de personal, falta de psicólogo, falta de todo, y tienen Una- bajo salario. una- ¿A quiénes tienen los, una pero a quién rata. tiene el sindicato de la educación como objeto de derecho principal? A los niños. Bueno, entonces, Y bueno, está bien. y no Pero- están reclamando justamente Pero un es el contexto elemento de presión. carestía. Ahora, yo no soy sindicalista, pero es el elemento de presión que tienen es el paro. Y que sea el gestionante Bueno, el y que ahí es resuelva. donde esa línea queda muy difusa, ¿no? Entre, bueno, Pero como toda dije- medida que tomás siempre perjudica a un tercero. Pero Es que si eso inevitable. no- Pero sindicato eso mismo debería No pasa- se de- puede saldar esa, Pero eso desde ese Debería punto de vista, responder ese si lugar. fuera un paro Pero pará. sorpresivo. Por ejemplo, yo te digo, es un paro que lo resuelvo 2 días antes, un día antes. Ahí, obviamente, si yo resuelvo una paralización que la voy a aplicar sin darle tiempo a la administración para que pueda buscar un mecanismo para, en este caso, brindar la alimentación, te digo, sí, claro, ahí tengo que pensar la medida y pensar una guardia gremial porque no le estoy dando tiempo a la administración. Pero en este caso, que vos te enterás casi un mes antes, durante un mes, ¿Qué la hiciste? administración no puede gestionar un día de la Pero es comida como de el paro los, del de los transporte. comedores. Cuando el transporte para, no perjudica a los que están mejor, perjudica al que va a trabajar en ómnibus. Bueno, sin embargo, para. O sea, el problema pasa por otro Pero lado. el tema es que yo le sacaría eso de a quién perjudica el paro. El paro no es para perjudicar. Estamos de acuerdo. El paro es la metodología que tienen, en este caso los trabajadores de la enseñanza, para poner arriba de la mesa una plataforma que se discute en este momento, porque la rendición de cuentas es ahora. Lo que no se logra ahora, en la probable modificación presupuestal, no se va a lograr. Por lo tanto, no van a parar en noviembre, van a paralizar ahora. Estamos hablando que te avisaron un mes antes del paro. ¿No se puede prever cómo vas a darle a las familias? Acaba de llegar un mensaje así, en vivo, le llegó a producción, que me lo están pasando por la cucaracha en este momento, que se puso en contacto con nosotros Graciela Faveiro, que es justamente la directora de primaria, y dice que intentaron lograr ponerse de acuerdo con el sindicato por una guardia gremial y dijeron que no. El sindicato dijo que no. Y esto lo está diciendo la directora de primaria. Está bien. Entonces, la resolución de esencialidad le corresponde al Poder Ejecutivo y no hay que hacer ningún proyecto de resolución de nada en el Legislativo. O ver cómo siempre, le como llega. siempre le correspondió. Como siempre le Siempre. correspondió. O sea, este proyecto de resolución es Es más, al menos primero pasa extraño. por el Ministerio de Trabajo, Exacto. la resolución Sí. Pero de es al menos esencialidad. extraño. No, yo en realidad me pregunto cómo ANEP no pudo resolver algo que aplicó durante la pandemia, no lo puede aplicar ahora. Para mí es intencional. Sinceramente, Está bien, a es mí- una... a mí me deja una es lectura. es una mirada. una lectura Vale, intencional. vale. Mientras se discute una opinión, la otra, quién lo resuelve y quién no, hay 275.000 servicios de alimentación que no se reparten y Exactamente. seguiremos discutiendo. Otra cosa será después Fantástico cómo están todo. vistos los gremios con sus medidas, la opinión pública sobre las medidas gremiales. Es otra historia, ¿no? Cada uno sabe, y saben que no son los más queridos. Pero ¿en O qué sea, perjudica? los sindicalistas Pero la tienen clarísima. La explicación que yo no puedo comprender es en qué perjudica al gremio poner Hacer una guardia gremial. gremial para dar alimento a esos niños que van porque tienen necesidad, no porque quieren, No, van estamos porque de lo acuerdo. necesitan. Porque no los perjudica, porque pueden manifestarse, paralizarse, hacer las manifestaciones que crean convenientes, las marchas, los discursos que entiendan necesarios. Pero por una guardia gremial en una escuela, no es que le impida su reclamo sindical. Igualmente no es Es una lo que guardia no se gremial, Pablo. deja de entender. Si vos lo vas a brindar en todos los comedores, la cantidad de gente que tenés que dejar en guardia gremial para que funcione Bueno. con normalidad la escuela, hay que ver cuánto personal además tiene que haber, porque si vos vas a brindar el alimento Sí. ahí, es mucho más Seguramente, gente la que pero tiene que segu- trabajar. No es guardia mínima. Valeria, seguramente, No es guardia seguramente mínima. deben ser bastante menos de los que Bien. concurren todos No, los días. obvio. Sí. Igualmente Y creo que evitás nadie es tan una inocente condena como para no social. advertir que esto es, una vez más, una puja entre autoridades y sindicatos. Sí. Claramente. Bien, vamos a dejar este tema por aquí y veamos, ¿no? Si efectivamente llega al Ejecutivo esto o si solo se pretendía que hoy, por ejemplo, y ante esta discusión que está muy viva en la calle, en las redes, bueno, no te gane de mano el sindicato y diga, ¿sabes qué? Deja, yo me ocupo, ¿no? Cabe la posibilidad también. En fin, vamos